Bien, buenas noches a todos. Felices Pascuas, por supuesto. Felices Pascuas. Espero que hayamos tenido tiempo de reflexionar, de meditar, de centrarnos un poquitico en tantas cosas que a veces se nos pasan por ahí como tan a la carrera, pero que en estos tiempos que la vida nos regala nos permite entrar en sintonía definitivamente con frecuencias distintas. Hoy, por alguna circunstancia, esta agua tiene que haber echado a muchos y entonces varios avisaron que no podían venir por el aguacero porque no hay transporte, porque todas esas cosas, pero bueno, aquí estamos y teníamos que estar. ¿Y por qué no empezar con esa palabrita Pascua en relación con esto de la humildad, ¿no? Porque sabemos que Pascua significa el paso, ¿no? Paso. Ese paso que hay que dar, ese paso que en algún momento de la vida nos invita a reflexionar y a decir, vale la pena empezar a dar ese salto. Cuando yo me ponía a meditar en esto de la humildad, me encontré con cosas muy significativas y seguramente no por azar llegaron también en este momento en que hemos venido transcurriendo en el año tratando temas como el liderazgo, como estas otras cosas que venimos tocando últimamente, pero sobre todo por una cosa bien interesante. Imaginen ustedes que esta es una célula, ¿sí? Esta célula tiene un núcleo donde están, digamos que, todo ese código genético y tiene un citoplasma que está repleto de organelas, algunas muy funcionales, otras no tanto, en fin, pero una serie de organelas completamente definidas y orientadas a funciones muy específicas. Y aquí afuera hay una cosa que a veces pasa medio desapercibida, que es lo que se llama la membrana celular, que es una doble capa. No es en vano que la membrana celular sea una doble capa, y por eso es fundamental que empecemos a entender para dónde nos vamos. Si hablamos de humildad, esta palabrita viene del latín humility, que significa algo así como pegado a la tierra, pegado a la tierra. Esto es muy significativo en mi concepto, porque estar pegado a la tierra significa no solamente tener ese polo a tierra del que tanto hemos hablado, sino también no elevarse tanto que se pierda la dimensión de lo que cada uno de nosotros es. Es decir, el verdadero humilde reconoce sus debilidades, pero también reconoce sus fortalezas. La diferencia está en que el humilde dispone de sus fortalezas para servir y para contribuir a una causa común. Esa causa común tiene unas implicaciones bastante importantes. Por ejemplo, la causa común en esa célula es que esta se comunica con esta otra, pongámoslo así para que nos queden medio parecidas, se comunica con esta otra y empiezan a establecer una serie de conexiones y comunicaciones a través de esas membranas, lo que implica que para poderse comunicar y compartir tiene que haber un diálogo continuo donde hay a través de esa doble capa celular una comunicación, y esa comunicación depende de esa doble capa lipídica, que no es doble por azar, insisto, porque esto es lo que le permite una propiedad fundamental que se llama la selectividad. Es decir, si no existiera esta capa, entonces cualquier cosa podría entrar a la célula.
y ella no frenaría lo que no le conviene. Esto no haría las veces de filtro, menciona esta palabrita porque es muy importante, y si se pierde el filtro, pues pasa todo lo que tenga que estar transcurriendo por ese momento ahí entre los dos. Entonces es fundamental que haya un filtro que, como el nombre lo dice, evite que pasen algunas sustancias o, en este caso, algunas informaciones que tienen que ver con esa facilidad de comunicarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que un tejido que está compuesto por muchas de estas celulitas cumpla la función que tiene que cumplir, ese tejido debe mantener una comunicación, pero no cualquier tipo de comunicación, sino una comunicación armónica. Y esa comunicación armónica comienza desde la humildad. Si no hubiera humildad, simplemente el más humilde de los humildes, y lo acabamos tal vez de vivir en esta semana, no hubiera elegido nacer en un pesebre, no hubiera elegido irse a otro sitio habiendo podido nacer en Buenos Aires, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que esto tiene, porque la humildad hace, insisto, que esa comunicación armónica se dé y empiece a formarse un tejido mayor. ¿Qué ocurriría, imagínense ustedes, si en lugar de esto que ven aquí más o menos organizadito, vieran aquí ya una célula que tiene más o menos esta forma, o que no tiene forma, ¿sí? Y hace más o menos esto. Y de pronto por aquí hay un núcleo medio alterado y tiene alguna cosita por aquí, pero estas cosas son francamente monstruosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que podrá haber una comunicación armónica entre estas células. Cuando ustedes miraban al microscopio, ¿se acuerdan? Veían una hojita y entonces una celulita estaba así, pegadita a la otra, y así más o menos formando un tejido muy bien organizadito, ¿sí? Y que seguía una secuencia más o menos lógica, ¿sí? Pero si ocurre esto, entonces, ¿cómo llamarle a este tipo de intento de comunicación? Fallida. ¿Bien? Una Es una distorsión. comunicación fallida, es una distorsión, ¿sí? Eso me gustan esos dos términos, digamos que es fallida y es una distorsión. Además, alguien pudiera decir en términos de música que es una disarmonía o una disonancia, ¿sí? Perfecto. Algo que no es agradable al oído humano o al oído para no producir una cosa fundamental, que es la melodía, la armonía y el ritmo, el margen. Entonces, volvamos a esto. Si esto pasa, quien no comprende que debe haber una comunicación armónica entre estos, entonces genera este caos, y este caos lleva a un desorden muy grande. Y ahí es cuando, en ese instante, las células dejan de reconocer eso de estar pegado a la tierra, eso de tener un polo a tierra, algo que lo ancle dentro de lo que está ocupando, y empieza a perder el territorio. Entonces, estas dos que están muy equilibradas miran esto y miran otro caos que haya por acá, y entonces dicen: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé si ya van intuyendo hacia dónde me voy a dirigir hoy, pero ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tiene un significado muy importante. Primero, está hablándole al Padre, y el Padre, desde el punto de vista de nuestro manejo, no es otra cosa que la voluntad. Cuando se pierde la voluntad en el sistema, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un sistema, cualquiera que sea, económico, familiar, de relación con la pareja o con quienes sean, se pierde? Se pierde, claro, hay un caos. ¿Y qué?
y pierden la brújula y entonces por supuesto realmente no saben lo que hacen. ¿Y a qué se les parece esto desde el punto de vista físico? ¿Cómo llamarle a ese caos? Un cáncer. Enfermedad. Claro, Un crecimiento es una anormal. enfermedad, pero no cualquier enfermedad. Esto es un cáncer o mínimamente un problema degenerativo, ¿sí? Por eso hemos dicho aquí tantas veces degenerativo. Por eso hemos dicho aquí tantas veces que cuando se da un cáncer, necesariamente, de alguna manera, tiene que tocar el primer centro. Entonces, cuando se habla del Padre, de la voluntad, y además de perdonarlos, porque en verdad no saben lo que hacen. Cuando alguien está entregando su vida por nosotros, los otros están tirando los dados. Eso es no saber lo que hacemos, ¿no? Pero en nuestro propio cuerpo, ese no saber lo que hacemos es que cada célula elija hacer lo que le dé la gana y no sabe que existe una voluntad superior, ese Padre, que está representando el orden, lo que en física se llama la segunda ley de la termodinámica, que se llama la negentropía, que no es otra cosa que el pasar de un estado caótico a un emerger de un orden mucho mayor. Entonces, claro, se pierde ese orden coherente, y si se pierde el orden coherente no puede haber una buena comunicación, y por lo tanto la información que Se pierde. se Se pierde, distorsiona, se y en ese momento lo llaman a uno por teléfono. Entonces, si se pierde esa comunicación y se pierde esa información, ¿qué le pasa a las células si no están recibiendo esta información de manera adecuada? Cada una coge para su lado. Claro, eso es como un grupo de músicos sin partituras al frente y con un director de orquesta al que no le hacen caso. Entonces, ¿qué hace cada músico? Toca lo que le dé la gana. ¿Sí? Es una anarquía total. Me encanta esa palabra que estás usando. No es que me encante la palabra, sino que me encanta por qué la estás usando en este momento, porque es que es realmente una anarquía total, total, ¿sí? Es bien distinto esa anarquía a cuando existe una jerarquía, porque la jerarquía de por sí reconoce un orden y reconoce que hay un timonel, reconoce que hay un director de orquesta, un jerarca. Y ese jerarca entonces está llevando a cabo toda esta información para que finalmente sí haya esta comunicación. Entonces, ¿qué les estoy diciendo yo? Que cuando se empieza a perder la voluntad, se empieza a perder el orden, y ahí ya se sembró pegado a la tierra una semilla muy compleja, que si no es manejada de manera adecuada, va a ser finalmente que el territorio no sea fértil, o que si es fértil, lo que germine no tenga un orden adecuado. Entonces viene una tara cualquiera, una tara que puede ser desde el punto de vista físico en el ser humano, alguna malformación, algún defecto de crecimiento suficiente, o una alteración en la disposición de los cromosomas que va a llevar a que ocurran cosas como las que vemos actualmente. Entonces, fíjense, esto no puede ser al azar. Esto desde ya era anunciado cuando se perdió esa voluntad. Para nosotros, ¿qué significa la palabra voluntad? Yo tengo una pregunta. ¿Esa voluntad es externa o es interna? Es interna, pero se refleja en el exterior. ¿Sí? Y eso es muy importante porque la voluntad parte de algo que captaste en tu entorno, por supuesto, y de lo cual te nutriste, pero va alimentándose en el interior, y es lo que dibuja lo que vas a hacer tú en el resto de tu existencia. Entonces dice que la voluntad tiene que ver con el Padre. Con el Padre en cuanto al origen de la energía, ¿sí? Digamos que el Padre representa la voluntad, la Madre representa la materia, ¿sí? Pero eso es bien importante. El Padre representa, en estos términos, insisto, ojo, abstraigamos un poquitico el concepto de paternidad, pues como tal, y metámonos en ese Padre que normalmente es el que lleva el timonel en un lugar, digamos, normal. Por supuesto habrá madres que hacen de padre también, ¿no? Pero cuando yo me refiero al Padre, aquí me estoy refiriendo a ese orden, a la fuerza yang,
necesaria en un momento determinado para que haya una dirección determinada, ¿sí? No quiere decir, ni mucho menos, que la fuerza allí no pueda tener voluntad. No, ¿qué tal? Eso sí que sería un absoluto caos. Estoy diciendo que en condiciones normales, esa fuerza de la voluntad está ejercida por la voluntad del Padre, que entre otras cosas también se refleja en el vaso. Ahí van a entender un poquitito por qué el vaso representa el elemento tierra. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Bueno, vamos hasta ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto esta celulita, que está en un orden adecuado, en esa voluntad, digamos, de mantener un esquema, una estructura, un andamiaje adecuado para que la forma se conserve, empieza a dialogar de manera adecuada con esta, pero muy seguramente rompe la comunicación con esta de acá, ¿sí? Pero como estas están acá de manera armónica, la tendencia es que la comunicación armónica se mantenga y se empiece a eliminar lo que de alguna manera representa una información tóxica, ¿sí? Y una de dos, o esta dice, no voy en este programa, y ocurre la apoptosis, que ya sabemos que es la muerte celular programada, es decir, la misma célula se identificó tan caótica que dijo, no, yo, qué pena pues, pero no quepo en este orden tan maravilloso de ustedes, yo estoy tan supremamente desordenada, dice la célula, pues, como cuando una célula está hablando, entonces dice, yo estoy tan supremamente desordenada que no aguanto ese voltaje, yo más bien me suicido con la intención de que un orden mayor surja, ¿sí? Por eso ahí la palabra suicidio, como que sí, como que no, pues, porque en realidad es más bien una muerte voluntaria que Para un bien mayor. elige para un bien mayor. Correcto. Alito, con relación a la voluntad, energéticamente el vaso está en la parte anterior y la posterior. Entonces, si es una sola, Por el otro lado. sí. Ese es el hígado. Ah, Otro lado. sí, el No, vaso, izquierdo. sí, izquierdo, sí. Entonces, se dice como uno solo el Padre, pero entonces energéticamente el vaso representa dos áreas, una anterior y otra Sí, posterior. representa un Sí. chakra anterior y otro posterior porque se necesita Energéticamente, sí. que energéticamente haya quien bombee de verdad toda la energía. Si no existiera el vaso, pues podríamos tener energía, pero no hay quien lo bombee. Eso es como un carro sin distribuidor. Entonces sí, está el combustible, pero ¿y quién lo manda? ¿A dónde lo tiene que mandar? Es ese vaso precisamente, y de ahí la necesidad de que él intrínsecamente diga, hey, no, necesito dos chakras. Ah, ya. Cuando estaban repartiendo los chakras, el vaso se levantó primero que todos. Y yo, no, es que miren, yo tengo una función muy importante. Entonces hasta se la creyó, ¿sí? Y los demás también le creyeron, y le dije, listo, pues llévese usted los dos, ¿sí? Entonces se llevó los dos chakras, uno anterior y otro posterior, para poder bombear la energía de manera adecuada. Y es el único chakra, insisto, que tiene el único órgano, perdón, que tiene dos chakras. Los chakras, ¿Sí? sí. Y eso tiene un significado muy importante. Y entonces esta célula, ahí para trabajar de esta manera, con una apoptosis, ahí es donde juega un papel muy grande, entonces sería la voluntad. Claro. Y el trabajo del interior. Fundamental. Ese trabajo interior y esa voluntad que permite empezar a crear los órdenes del amor. ¿Ustedes piensan que puede existir el amor sin voluntad? Definitivamente no. Eso sí sería tal vez lo más parecido al desamor, ¿sí? Entonces es muy importante que exista el amor, y esto es un derivado también de la voluntad, o viceversa. Si hay amor también hay voluntad, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si hay amor, pues estas celulitas dicen, hey, el tejido necesita de un grupo determinado de células, ¿sí o no? Si hay muy poquitas, pues ese tejido, ¿qué le pasa? Está insuficiente. Se atrofia, se hace insuficiente,
por supuesto no va a cumplir con la función. Entonces estas células empiezan como a coquetearse. Ustedes se imaginan una célula coqueteándole a la otra. Yo no sé qué guiñarán aquí, como si el núcleo o el citoplasma o qué, pero lo cierto es que en ese movimiento de coqueteo entre las células empieza a desarrollarse este orden del amor, y lo normal es que para que se mantenga la información del órgano haya una información que dice: vale la pena que nos juntemos, que nos acoplemos, y entonces empieza esa ley de la atracción magnética, una atracción magnética que inicialmente se manifiesta como el sagrario, y el sagrario no es otra cosa que ese sitio, digámoslo así, o ese lugar sagrado que dignifica tremendamente los órdenes del amor y que permite que entonces las células finalmente se fusionen y se dividan. Por eso en ese momento surge una segunda expresión: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy estarás conmigo en el paraíso significa nos podemos conectar de otra manera. Y alguien, para formar su iglesia, finalmente tenía que invitar a quienes iban a ser sus seguidores a estar en el paraíso, ¿o no? Cuando dice, listo, vamos a estar en el paraíso, vamos a fusionarnos, vamos a encontrarnos en ese sagrario que es el paraíso, entonces se da la posibilidad de que haya la reproducción. Pero esa reproducción, si está cargada de los órdenes del amor, es una reproducción coherente, ordenada, sincrónica, sintónica, sintrópica, es decir, tiene propósitos supremamente claros, y entonces está diciéndose interiormente: vale la pena esa fusión, vale la pena esa unión, que nos está llevando a que, al hacer esa unión a partir del orden del amor, en otras palabras, de la posibilidad de la atracción, ocurra una cosa significativa, y es que se empieza realmente a multiplicar de manera ordenada, y se van formando ahí sí órganos y sistemas en tiempos absolutamente críticos, en momentos absolutamente críticos, en espacios absolutamente críticos, y entonces cada una de las celulitas que surge de esta fusión sabe que tiene ya inmerso un propósito, tiene una misión por cumplir. Entonces una misión se puede llamar: yo seré el hígado de Juan. Otra dice: yo seré el ovario de María, o yo seré el pulmón de Pedro, ¿sí? Y cada una sabe que va a tener que desdiferenciarse, es decir, se parte de un factor común, pero después identifica que dentro de la especificidad que tiene que desdiferenciarse, y sabe que se tiene que ir para un sitio, y entonces elige ese sitio, y por eso le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, mientras el otro lo critica, y no pues que tú eras el rico, no te salvas pues, ¿no? Entonces el otro simplemente dice: esto es una farsa, y dice: yo no participo de eso, mientras que estas dicen: sí, si estamos hablando del mismo lenguaje, podemos convivir en esos órdenes del amor, y ya nos estamos diciendo: aquí está pasando algo mucho más sutil y mucho más significativo. Entiéndanme lo que yo les quiero decir. Yo no les voy a echar el mismo sermón de las 7 palabras de las Semanas Santas, sino que quiero que entendamos todo el simbolismo que esto tiene y la cantidad de cosas que la religión nos va enseñando, y que de pronto nos perdemos en el camino porque no nos atrevemos a ver un poquito más allá de una cosa de rituales, que bienvenidos sean, por supuesto, pero que tienen un significado mucho más profundo del que hasta ahora hemos visto, y que no sé por qué causa, motivo, razón o circunstancia se haya dejado por allá, oculta. Hay que empezar a darnos cuenta que es que estas 7 palabras se están repitiendo todo el tiempo en nosotros, y que esto no es simplemente una cuestioncita por allá de si soy devoto o no soy devoto. No, es que esto tiene una implicación muy importante. ¿Qué ocurrirá
si no existe esta palabra amor y esta palabra atracción en ese momento de la fusión? ¿Qué ocurrirá si al paraíso, mejor dicho, si no llegan al paraíso, sino que llegan a cualquier territorio, a algo que realmente no tenga mucho valor? ¿Qué le ocurrirá a esas células entonces? Si no, insisto, si no está la fuerza del amor y la fuerza atractora o atrayente, ¿cómo se dice? Bueno, ¿qué atrae? Atrayente. ¿Sí? ¿Qué ocurrirá si no existe esa fuerza? Si no hay atracción, ¿qué hay? Repulsión, una de dos. O hay atracción o hay repulsión. ¿Sí? Y entonces si hay repulsión, ¿qué ocurre? Supongamos, hey muchachas, yo vengo para ustedes que son hígado y me reciben, es que me mandaron para acá. Y las otras, no, aquí no. ¿Qué le pasa a esa célula? No hay acogida. Por un lado se aburre esa célula. ¿Ustedes se imaginan una célula aburrida? ¿Cómo será? No debe ser así templadita, ¿cierto? Así Sino, como no la me la llamamos. imagino como así. Se arrugó. No. Una celulita arrugada, esto es lo que más se parece a una atrofia sin que se cumpla o se lleve a cabo la función que realmente debe llevar esa celulita. Y entonces, si no puede llevar a cabo su función, le queda también otra posibilidad. O se pierde y se separa y O forma se otro muere. y se muere. Y finalmente, si no se nutre de unos puntos o nodos suficientes que le ayudan a mantenerse, simplemente esta estructura se va a ir a pique, se cae. Es que no tiene más de otra, no tiene ninguna otra oportunidad. Luego de nosotros también depende que en este concepto del servicio estemos dispuestos a la atracción, a conservar el amor para estar siempre en el paraíso. Es decir, que el paraíso no es exterior. La conquista de ese paraíso no es externa, la conquista del paraíso es interna, cuando se logra establecer ese diálogo. ¿Vamos hasta ahí o no? ¿Sí? ¿O no? Sí. Bueno, entonces sigamos, yo voy a borrar acá para que podamos seguir. Resulta que hay un momento en que después de haber dado estos dos pasos que ya hemos mencionado, la célula ya se identifica como parte de un tejido, pero eso no es suficiente, o un órgano, ¿no? Pero eso no es suficiente. Un órgano no tendría sentido si no está dentro de una orquestación mucho mayor, ¿sí? Es decir, que en estas celulitas que teníamos aquí muy organizaditas, ellas estaban dialogando acá, ¿sí? Esta de pronto se rió, ¿sí? Y esas celulitas lo que estaban haciendo era que al estarse comunicando de manera armónica estaban generando esto. ¿Cómo se llama esto? Conexiones. Y de otra manera, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista hormonal. Oxitocina. ¿Se acuerdan cómo se le llamaba también a la oxitocina? ¿Alguien recuerda que les dije que había otro nombre que le daban a la oxitocina? ¿O no? Vinculina, porque da la posibilidad de crear esto, vínculos, ¿sí? Y son fundamentales los vínculos para que haya una identificación. A ver, si yo no tengo un vínculo familiar con mi sobrina, por ejemplo, es muy posible que yo diga, sí, pues ya está, pero si tengo un vínculo familiar, di, qué rico que viniste, qué bueno que estás aquí, me encanta verte, esa sonrisa maravillosa, todo eso. Entonces ella me dice, gracias tío, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si no existe esa vinculina, no nos podemos relacionar. Es absolutamente imposible relacionarse. Y para que haya un tejido, que es un conjunto de células,
tiene que haber factores o lazos de unión. ¿Sí o no? ¿O conciben ustedes un tejido sin que haya unión? No. Eso sería un caos. Imagínense que este es el hígado. Supongamos que este es el hígado. Y aquí hay una célula, aquí hay otra, y esto en lugar de hacer esta fuerza coherente y atrayente, esto generará al contrario fuerzas de dispersión. Entonces una sería por aquí, otra por aquí, otra por aquí, cosa que ocurre, por ejemplo, con mucha frecuencia en lo que nosotros llamamos en medicina la esteatosis hepática o el famoso hígado graso, ¿sí? Y es que se generaron unas soluciones de continuidad tan grandes, es decir, sustancias o espacios de separación tan grandes que ya se empieza a perder la función simplemente porque ¡hey! Ya no nos logramos escuchar y ya no nos comunicamos. Es muy distinto que nos comuniquemos a esta distancia a que nos comuniquemos a una distancia de aquí a 5 cuadras. Si yo grito es muy factible que el que está a 5 cuadras no me escuche, pero si yo grito aquí, eso ya genera algo que fastidia, ¿o no? No. Entonces ya no tenemos que hablarnos gritando, sino que nos hablamos de buenas maneras y decimos rico, conversemos, dialoguemos, ¿sí? Si se empieza a perder esto, entonces se empieza a extraviar ese factor que liga, que une, y entonces tiene que haber un trabajo tremendo de desapego, porque si el desapego no se elabora de manera adecuada, entonces se vuelve otro caos. Y por eso, en un momento tan crucial como esos, de angustia, de sufrimiento, de dolor, por supuesto, porque se había hecho humano, él le dice, madre, que ya dijimos que es que materia, ¿no? Le está diciendo, he aquí a tu hijo, hijo, ve aquí a tu madre. Como quien dice, mira en las que estamos y nos tenemos que ir despidiendo. ¿Por qué? Porque ya mi reino no es de este mundo. A mí eso me parece bellísimo, porque es que cuánto tiempo hemos dejado nosotros de ver que en verdad todo esto estaba ocurriendo al interior nuestro y que el Santo Grial no estaba por allá afuera, el Santo Grial está en el interior y que lo que estamos buscando afuera, por eso no lo hemos podido encontrar, porque es que no es allá donde tenemos que buscarlo, hay que buscarlo en el interior. Y por eso cuando sale esa tercera palabra o esa tercera expresión, madre, he ahí a tu hijo, hijo, y a tu madre, y nos estamos despidiendo, lo que están diciendo es ya, suficiente, y tenemos que romper ese vínculo que habíamos creado tan potente, y por eso se forma aquí en el plexo solar la famosa barrera diafragmática, ¿sí? Diafragmática. Barrera diafragmática. Entonces, ¿qué pasa? Que ya lo que no es de este mundo se va quedando abajo, en el inframundo. Lo otro ¿sí? asciende. Claro, lo otro empieza su camino de ascenso. Ahí lo vas identificando. Empieza ese camino de ascenso, que por supuesto tiene un costo desde el punto de vista físico, claro. Ese sufrimiento, de alguna manera, por eso representó la purificación, ¿sí? Y esa purificación nos estaba diciendo, hey, en verdad vale la pena este sufrimiento, y por eso él le dijo antes, si es tu voluntad, entonces que se cumpla. Pero primero que le dijo, si es posible, Que no sea Padre, Aleja aleja de mí este cáliz, ¿sí? Sin embargo, cuando identificó que ese sufrimiento valía la pena para purificarse, pues entonces demos el paso, y se podía dar el paso. No, pero eso es muy bonito. Estoy sorprendida. Entonces, si damos el paso, empieza a ocurrir una cosa aquí maravillosa, porque el desapego solo se resuelve ¿desde dónde? ¿No? Desde el amor. Y el amor entonces representa ¿qué centro? El cuarto centro. El cuarto centro, otra vez, el cuarto centro. Para que entendamos esta partecita les voy a contar una historia. Hace poco me llegó una paciente muy joven, de escasos
creo que 16, 17 años, con un lupus eritematoso sistémico. Ya hemos escuchado en algunas otras ocasiones que un lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo se autoataca, no se reconoce, no se acepta y suele haber, por eso se le llama sistémico, una falla sistémica, es decir, ya muchas de estas celulitas en diferentes órganos y sistemas empiezan a fallar y eso es todo un caos porque afecta las células del corazón, afecta las células del riñón, afecta todo el andamiaje del cuerpo y entonces toca la colágena severamente, afecta la piel como posibilidad de contacto externo, todas esas cosas. A mí eso me llama mucho la atención, que una niña tan joven tenga un lupus eritematoso sistémico, además no es sintomático, pues no es simplemente me diagnosticaron, yo ni sabía, sino que está realmente sintomática, con dolores en las piernas, con dolores articulares, con muchas de esas cosas con las que cursa un lupus eritematoso. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces se le dice eritematoso también porque ellas forman aquí una especie de eritema en mariposa, en la zona de los pómulos. Yo empiezo a indagar, bueno, ¿cuánto hace que estas molestias comenzaron? Ella me dice, hace 7 años. ¿Y por qué identificas tan claramente que fue hace 7 años? Me dice, doctor, porque en esa época se murió mi papá. Y yo era muy apegada a él. Y éramos uña y mugre, como decimos, ¿no? Pero además de eso, ahora, últimamente, en los últimos 2-3 meses, cuando se exacerbaron más violentamente los síntomas, resulta que sus 2 hermanas, sus 2 únicas hermanas, deciden, ella vive en Pasto, deciden irse a otro sitio para poder empezar a gestionar sus sueños, a estudiar, a prepararse y todo eso. Entonces, no solamente se va una hermana primero, sino que luego se va la otra, ¿sí? Y eso ya que va generando en ella una sensación de que de abandono, de soledad, por supuesto, ¿sí? Pero miren cómo sigue la historia, es que esto a mí me parece absolutamente impresionante cómo el organismo va haciendo todos estos pasos, unas veces consciente, otras veces inconscientemente. Resulta que en esas circunstancias pues ocurre una cosa relativamente lógica. Su mamá, que es una mujer joven, despierta otra vez una sensación en su interior que se llama amor y se empieza a enamorar de alguien. Pero esta niña dice, claro, mi mamá me va a abandonar también, ¿cómo es posible? Y entonces no acepta de ninguna manera la relación de su madre porque, o por lo menos no la acepta conscientemente porque dice, pero ¿por qué me van a abandonar todos? Si es que ya me abandonó mi papá, cuando le abandonó el papá se perdió la voluntad, insisto, ojo, el polo a tierra, el anclaje, y entonces toda su estructura ósea, musculoesquelética que la sostiene, empezó a tambalear y por eso empiezan los dolores articulares, ¿sí? Pero además en ese momento del abandono ya no se da esto del desapego, sino que se empieza a tocar aquello donde se debería resolver el desapego, o mejor, donde se debería resolver el apego, que es donde, en el cuarto centro. ¿Y qué hay en el cuarto centro? El corazón y la barrera diafragmática también. Y la barrera diafragmática. ¿Y qué más hay en el cuarto centro? Claro, el timo. Si ya lo hemos dicho, es el gran órgano del autorreconocimiento y la autoaceptación. Y entonces ustedes dijeron, la sensación que ella tuvo fue de ¿qué? Abandono. Abandono. Y por eso surge una cuarta expresión que dice, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y toca ese cuarto centro. Y toca ese cuarto centro que toca el timo y entonces la manifestación, por supuesto, tiene que ser con algo que el timo esté representando y que más que el sistema inmunológico. Entonces aquí ya no se ve simplemente como una separación,
porque lo hubiera vivido desde aquí, le hubiera dado una gastritis, sino como un abandono, pero un abandono en el corazón. Ya me siento absolutamente sola y estoy sola contra el mundo, ¿sí? Entonces ella se siente tremendamente indefensa, tremendamente vulnerable, y por eso todas sus defensas, uno se vuelve vulnerable cuando no hay defensas, ¿o no? Si un país no tuviera un ejército, posiblemente sería muy vulnerable, digo yo, ¿no? Pero lo propio ocurre en el ejército interior de cada uno de nuestros órganos y sistemas. Si no hay por lo menos unos centinelas que están atentos a cualquier movimiento fallido o complejo, por dentro están diciendo, no, ahora con qué nos vamos a defender, y el andamiaje empieza a hacer esto, ¿sí? Y se empieza literalmente a derrumbar, pero con un agravante, y es que esta niña vive su propio drama en soledad. O sea, ella identifica todo lo que está pasando. Ella en sus pensamientos está diciendo, no puede ser que mi papá me abandonó, pero aquí viene la perlita. Resulta que es que el papá no se murió, el papá se suicidó. No se sorprendan por eso, porque es que lo que viene es todavía mucho más dramático. Se suicidó el día de su cumpleaños, el día del cumpleaños de la niña. ¿Les puede interesar eso? Y son historias reales, yo no me estoy inventando absolutamente nada. ¿Qué tal que no la quisiera, pues? Claro. Entonces imagínense lo que esto tiene que implicar para una niña que vive semejante drama de esa manera, lo vive en soledad, y cuando un drama se vive de manera inesperada, dramática y en soledad, ¿eso qué forma? Si alguien me dice eso ya. El cáncer Hammer. Eso, un foco de Hammer, gracias Margarita. ¿Qué? Un foco de Hammer. Hammer fue alguien que habló de una cosa que él llamó la nueva medicina. Y Hammer decía, cuando uno vive un drama de manera inesperada, insisto, súbita, de manera desproporcionada, es decir, con una intensidad severa, y lo vive además en soledad, no lo comparte, se lo traga todo, en el cerebro se van formando lo que se llaman células diana. Células diana son como cuando el arquero le está tirando al arco, ¿sí? Entonces hay unas neuronitas que literalmente tienen esa forma de diana, es decir, se van organizando de esa manera, como si ahí hubiera un tiro al blanco continuo. Y entonces, por supuesto, depende de dónde esté esa celulita, si está aquí, o si está aquí, o si está aquí, esta celulita posiblemente tiene que ver con un órgano que está aquí, y esta con otro que está aquí, y esta con otro que está aquí, ¿sí? Es decir, cada una de esas células diana se forma de acuerdo a la intensidad y a la manera como se vivió el drama. Cada uno vive su drama de su propia manera, o a su propia manera, ¿sí? A alguno le murió la mamá y dijo, rico, descansó, pobrecita, estaba sufriendo. Otro dijo, no, se me acabó mi vida, yo ya no soy capaz de seguir. Y otro dijo, siquiera murió esa vieja desgraciada que yo no traigo con ella, ¿sí? Cada uno está viviendo su propio escenario, su propia película, y eso genera, por supuesto, representaciones distintas a nivel cerebral. Pero se van dando cuenta de la importancia que tiene esto de interiorizarnos, y que cuando entonces se dice, ¿por qué me has abandonado? Estamos tocando tremendamente ese cuarto centro, y por eso quien se siente abandonado, es decir, quien vive el drama del abandono, quien vive la sensación de que aquí me voy a quedar solo por completo y yo no esperaba esto, no estaba preparado para esto, se empieza a ser tremendamente vulnerable. Pero cuando además de eso no lo expresa, verbaliza, estoy hablando de cuál centro, el quinto centro, entonces viene una quinta palabra, y yo me estoy tragando todo esto, y no, me toca más de otra que decir, hey, tengo sed. Sí, tengo sed. Es que es muy bonito, insisto. Ese tengo sed te está diciendo, ojo, porque es que hay que verbalizar.
Si no se saca todo esto, se nos va a hacer ese nudo que no nos va a permitir tragar, y por eso necesito algo de líquido, así sea vinagre, pues no importa, hay alguna cosa de líquido que me permita a mí tragarme esta cosa tan berraca, ¿sí? Porque es que ni siquiera me abandonaron y no me dieron con qué pasar esto, ¿sí? Entonces va a tocar el quinto centro. Y si ese quinto centro, cuando dice tengo sed, no se manifiesta externamente, ¿qué va a ocurrir en el interior, en el cuerpo? ¿Qué va a afectar? Por supuesto la tiroides, o va a afectar la circulación temporomandibular, o va a afectar el pulmón, que también es quinto centro, o va a afectar las cuerdas bucales, claro, o va a afectar los senos, o va a afectar el tallo cerebral, y entonces se va a alterar la sustancia reticular activante, se llama eso, que es donde se conectan todas esas conexiones aferentes, o sea, las que vienen de la periferia hasta la torre de control, y entonces aquí se pierde muchas veces el contacto, y mucha gente empieza a perder la memoria, porque yo prefiero no acordarme de eso tan doloroso, tan complicado, y más bien voluntariamente digo, no, que se me olvide, ¿sí? O pierdo el foco de atención, o pierdo la capacidad de mantener mi nivel de energía, y hago lo que nosotros llamamos en sintergética una fuga energética. Y esta fuga energética es tremendamente tenaz, porque llega un punto en que el paciente, estoy fundido. A alguien se le muere la mamá también de manera súbita. La estaban tratando en una de las CPS de acá por una supuesta osteoporosis. Es una pérdida de calcio en los huesos. Y así llevaba año y medio la señora quejándose de dolores fuertes, muy intensos. Y de pronto decide ir a visitar a su hija que vive en Estados Unidos. En efecto llega allá, cambia ¿de qué? De territorio, ¿sí? Pierde un poquito el anclaje en alguien cuyos huesos ya están alterados. Y a los pocos días empieza a hacer unos dolores incoercibles, terribles, que la llevan a consultar allá en cualquier servicio y le hacen unos exámenes y hacen en un día lo que no pudieron hacer aquí en un año y medio, y es que le diagnostican un mieloma múltiple. Mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta severamente los huesos, médula ósea también, todas esas cosas, y entonces se empieza a deteriorar de tal forma que en 3 días desaparece. En 3 días desaparece. Pero esta persona, la hija, una de las hijas, alcanza a ser avisada, logra conseguir un vuelo, llega allá y todas esas cosas, y ve lo terrible que le toca presenciar y dice, ¿por qué no le hicieron nada? ¿Por qué esto no lo diagnosticaron a tiempo? ¿Por qué esto estaba cantando hace año y medio y nunca le hicieron un examen como estos? Y empieza a hacer toda esa película, y por qué, y se empieza a llenar no solamente de culpas, sino que empieza a tragarse su ira interior. ¿Y la ira es qué? Desde el punto de vista de elementos. ¿Es qué? Hígado. ¿Y el hígado qué hace? ¿Nutre a quién? La madera nutre al fuego. ¿Y quién es el fuego? El corazón. Entonces adivinen qué empieza a hacer esta mujercita. Hipertensión. Vamos tan amables. Una arritmia. Pero empieza así, a hacer arritmias, empieza a hacer taquicardias sinusales severas, y empieza a hacer todo el síndrome completo de un síndrome de pánico: sudoración, taquicardia, malestar, insomnio, por supuesto, porque el fuego no permite que se relaje la torre de control cuando se tiene que relajar, y empieza todo un síndrome de pánico simplemente porque se agotó ¿qué? La reserva, ¿que es quién? Sí, súper, está súper típico. ¿Quién representa la energía de reserva? ¿Ah? La energía ancestral, la energía de reserva, la energía reticular, ¿cómo se llama? Es el primer centro. Eso es. ¿Y qué órgano representa? El riñón. Claro. ¿Qué más energía de reserva que le muera a uno la mamá? Y además de esa manera.
Otra cosa es que estemos preparados, sí, está muy deteriorada ya, y ya tiene 98 años y está muy deterioradita y posiblemente en cualquier momento ya se va a despedir, entonces estamos preparados, pero no es una cosa que no estamos preparados, eso inmediatamente es una marea de estrés impresionante, y esa marea de estrés la maneja ¿quién? El riñón y la suprarrenal. Entonces la suprarrenal hace una descarga violenta de todas las hormonas del estrés, del ACTH, del cortisol, de la adrenalina. Entonces se recalienta literalmente esa suprarrenal y seca ¿a quién dijimos? Al riñón, al agua. Y cuando se seca el agua, ¿qué le pasa al fuego? Se dispara, ¿cierto? Claro, no hay quien apague el fuego, ¿o no? Sí, porque no está No la hay quien base. apague el fuego. Entonces por eso da esa taquicardia, el síndrome del pánico, todas esas cosas. Y por eso entonces cuando dice tengo sed, lo que está diciendo ahí, necesitamos conseguir un poquitico de energía de reserva, necesito respirar además, porque no estoy pudiendo tragar, y por eso también lo presento picos de... Cuando lavas la curva, entonces de energía, empezaste con la historia, entonces esa curva de energía va a llevar a que haga un síndrome de fatiga crónica, o puede hacer una fibromialgia, o puede hacer una depresión profunda, ¿sí? O puede hacer una disautonomía, pero generalmente va a llevar a eso, a un síndrome de fatiga crónica. Yo no sé qué pasa conmigo, pero yo me levanto y a las 2 horas estoy literalmente fundido o fundida, ¿sí? No sé qué pasa, yo termino el día sin haber hecho nada extraordinario y estoy que no doy un paso, y a veces literalmente también físicamente no es capaz de dar un paso. O sea, si eras un atleta y practicabas deporte y súper bueno para el gimnasio y todo lo demás, de un momento a otro te das cuenta que subes 3 escalas y estás... Y por supuesto esto no es porque ni que te estás impactando, ni que existe una insuficiencia cardíaca, pudieras llegar a hacerla en un momento determinado si eso se cronifica. Pero mientras tanto es un aviso grandote de que estamos necesitando, ¿cómo se llama eso? Ya lo dijiste al principio, prana, energía, ¿sí? Todo eso que nos impulsa a poder mantener un índice de actividad adecuado, y por eso el vaso tiene que empezar a trabajar. Y acuérdense que cuando el corazón arde demasiado, genera muchas cenizas, ¿o no? Estaba la madera que le mandó el hígado al corazón, y cuando el fuego quema la madera, ¿qué se origina? Cenizas que alimentan ¿qué? La tierra. ¿Y quién es la tierra? El vaso y el páncreas. Entonces claro, se va a alterar ese vaso. ¿Se la van piñando o no? Llevo ahí caras como de sorpresita. Pero fíjense que todo esto es exactamente lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que, bueno, todo esto que ha habido aquí, como de tantos frentes, llega un momento en que les pasa como nos está pasando en este momento. Uy, ¿qué es todo esto? confusión. Yo no sé si habrá tanta ¿qué vamos a hacer confusión, con ese vaso? pero entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, uy, no, necesito, ¿cómo se llama esto? Apapachar. Integrar toda esa información. ¿Y cuál es el centro que integra toda la información de los 7 chakras? Eso es, el sexto es el centro de integración. ¿Sí se acuerdan? Formábamos dipolos, el 1 con el séptimo y el sexto. El segundo con el quinto y el sexto. El tercero con el cuarto y el sexto, formando un centro. Es decir, que el sexto es el centro integrador. Y cuando todo está integrado, simplemente todo está consumado. Sexta palabra. Todo está consumado. ¿Ya? Integrémoslo. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que pasó. Ya. Definitivamente ahí sí ya estoy muy cerquita de darme cuenta de que en verdad ya me alejé de ese rey. Ya. Ese ser está en otro estado superior, donde ya ni siquiera el dolor es capaz de vencerlo desde el punto de vista físico, porque ya hay otra cosa que se está moviendo en su interior. Es una cosa muy bella, porque es transmutar ese dolor, y transmutar ese dolor significó haber pasado primero al movimiento de
formación. Para poder Es decir, tuvo que haber descendido a los infiernos desde el principio cuando les dijo, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y claro, le tocó ver toda esa cosa, ¿cómo es posible? Entonces, le tocó tocar lo más profundo de ese caos al que el ser humano había llegado en un momento determinado. Y vuelvo y les digo, métanlo al cuerpo individual, al cuerpo personal, le tocó ver toda la basura que se estaba generando y de pronto dice, wow, perdónalos, porque es que de verdad que no saben lo que hacen. Y sin embargo va ascendiendo todo este proceso y cuando llega a ese sexto centro ya ese dolor, insisto, no lo vence porque ya el dolor trascendió su cuerpo físico. Es más, ya está a punto de estar casi que exangüe, es decir, ya se desangró. Ya lo que quedan son restos de un cuerpo que ya no es ni mucho menos el cuerpo que habitó tanto tiempo y entonces empieza a entender que todo está consumado. ¿Ibas a decir algo? Sí, que me parece que en todo este proceso ¿qué será? Un valor tal vez, que está siempre presente desde la aceptación. De hecho, la aceptación estuvo desde un principio. Cuando desde antes de dar todos esos pasos, entre otras cosas, después de haber hecho la ley del 3, porque cayó por tercera vez, ¿sí se acuerdan? No es en vano que hayan sido 3 caídas y no las 20 que pudieran haber sido. Nos han enseñado que fueron 3 caídas. Pero desde antes de eso, desde esa ley del 3, él había dicho, hágase en mí según tu voluntad. ¿Sí? Si fuera posible, alejame esto tan duro que me va a tocar. ¿Por qué? Porque yo me convertí en un humano y yo sé que lo voy a tener que sufrir en este cuerpo humano que habito, ¿sí? Pero qué rico que me ayudaras. Cuando entendió que definitivamente tenía que dar un paso mucho mayor y trascendió ese proceso para generar la purificación de ese que él había elegido como su pueblo, dijo, bueno, no hay más de otra, tenemos que dar ese paso, ¿sí? Pero entonces dio primero un paso. Por eso esa Pascua empieza desde ahí, desde el mismo sufrimiento y la misma angustia, desde la misma preparación para lo que ya él presentía en su interior que iba a ocurrir. Dijo, sí, esto va a ocurrir y hay que dar un paso. Sin embargo, aquí ya cuando dice todo está consumado, integra toda la información, insisto, es decir, se da cuenta de que todo esto no había sido en vano, que valía la pena haber dado este proceso y entonces ahora sí está listo para que ya ese reino no sea de este mundo. Y le dice al Padre otra vez, acuérdense que empezó con el Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque, ¿qué está haciendo? Está simplemente trascendiendo. No es otra cosa, es el movimiento ya mucho más sutil en el que ya se da cuenta que, digamos, perdió sus anclas. Ocurrió ese movimiento que hacen los moribundos cuando se están desprendiendo de su red etérica y hacen un tremor, un temblor fino en el que se desprende la red etérica, se desancla el hilo de vida que está conectado a esta zona, al corazón, y se desancla el hilo de conciencia. Es decir, se rompe el hilo de vida y el hilo de conciencia. Y cuando se rompen esos dos hilos, entonces se está diciendo, aquí estoy, en tus manos encomiendo mi espíritu, allá voy hacia ti, hacia la fuente, hacia el origen. Y entonces termina siendo una cosa que en sintergética llamamos la causalidad circular. Empezamos en un punto y tenemos que terminar en ese punto, pero en una octava superior, ya trascendido. ¿Sí? Usted no lo vive desde el mismo drama que ya lo vivió, lo vive desde otra cosa que ya trascendió tremendamente y que le permitió darse cuenta de que ya ese dolor había sido transfigurado. Ojo, hubo una transformación, hubo una transmutación, pero aquí venía la transfiguración. Ya abandonó su cuerpo físico y se transfiguró en lo que después resulta ser el tercer día que nosotros celebramos como la fiesta máxima del cristianismo, que se llama nada más y nada menos que la resurrección. Es decir, ya dio el paso, ya vinieron las Pascuas. Y por eso decimos felices Pascuas,
feliz resurrección. Valió la pena haber dado el paso, valía la pena que cada uno diera el paso y transmutara todas estas cosas y transfigurara todo esto para generar un hombre nuevo. Por eso les dice a todos cuando se les aparece ya después y les dice, hey, ya, no sufran por mí, ya no estoy aquí, yo estoy ya en otro plano. ¿Sí? Eso sí, cumplan con su misión. Entonces le dice ese jerarca a sus discípulos, cada uno tiene una misión y se forma un tejido dentro de una cosa que él llamó iglesia, ¿sí? Que va mucho más allá del templo físico como tal, sino esa iglesia que en nuestro interior es toda esa cantidad de discípulos que están representando órganos y sistemas y que cada uno está cumpliendo con una función completamente personalizada, única e irrepetible. Entonces por eso cada uno de esos discípulos, en este caso cada uno de esos órganos y sistemas está cumpliendo con su función, pero a cabalidad, y lo está cumpliendo con una plenitud tan maravillosa que dice, vale la pena ocupar este cuerpo. Y mientras esté en este cuerpo, este va a ser mi templo y por eso voy a respetarlo y por eso vale la pena dar el paso. ¿Sí? Eso no es otra cosa que lo que hemos vivido esta semana y que posiblemente hemos vivido durante tantas semanas según nuestra edad, pero que me atrevería a asegurar, no sé, a lo mejor esté equivocado y ojalá, pero me atrevería a asegurar que nunca vimos algo más de lo que representó el ritual y la procesión y todo eso, muy bonito, sin duda, es algo rescatable y es un intento, pero es que es para que nos demos cuenta de que ese movimiento realmente está ocurriendo en nuestro interior y que esas 7 palabras en otro simbolismo está hablando de los 7 chakras y pudiéramos hablar también de esos 7 colores del arco iris representados en cada uno de los chakras con el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta, todos en relación con esto mismo. Es que, vuelvo y les digo, son octavas de información donde vamos haciendo un camino ascendente en espiral hasta que vamos llegando a un proceso en el que ya esa luz llega tan claramente que empezamos de verdad a iluminarnos. Entiéndase bien esa palabra, de verdad que aquí ya si no le pongo broma, ya no es como lo digo yo siempre, bueno, somos nosotros, ¿no? Sino que realmente aquí ya hay un proceso de un verdadero despertar de conciencia y se empieza a dar ese paso que es necesario que se dé, ¿sí? Por eso la invitación es precisamente a eso, a que en este tiempo, en realidad, cada uno se atreva a dar el paso, que interioricen esto que yo les he dicho hoy. De verdad, yo los invito a que con humildad meditemos en esto que hemos hecho hoy para que nos demos cuenta en qué faceta estamos, en qué parte vamos, y qué nos falta, y qué tenemos que descubrir y qué tenemos que asumir, además de manera responsable y de una manera, yo diría, generosa con nosotros mismos, al aceptar que cada uno dentro de lo que vino a hacer en este mundo tiene una misión. A veces misiones duras que nos provocan por momentos decir, hey, si es posible alejarme este cáliz, ¿sí? Pero otros momentos en que nos reconciliamos con la misión y decimos, esto es lo que yo tengo que asumir, es lo que me corresponde dentro de un plan mayor o un plan divino, o llámenlo ustedes como lo quieran llamar. Yo esto lo hago con profundísimo, y quiero que quede claro, profundísimo respeto por las convicciones de cada uno, porque en mi concepto esto va mucho más allá de una simple religión, esto va mucho más allá de nosotros como seres individuales y nos trasciende como humanidad, y por eso esa es la invitación a que demos el paso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Alejito, me quedó en el tintero algo sobre el paso, cómo nutrirlo, diría yo en este momento, cómo nutrir ese vaso. Si el paso se da con mucho esfuerzo, es muy posible que tú te desgarres. Supongamos que yo tengo que saltar de aquí a allá y
no estoy preparado, no me he entrenado y hago esto, ¡ay! Me desgarré, ¿sí? Me desgarré. Y entonces, ¿qué pasa? Que fue un paso inútil, un paso mal dado. Entonces, el mejor paso es el que se da cuando eres consciente de lo que tienes que hacer. Y esa conciencia te lleva a que si tú tienes que dar ese salto, yo tengo que entrenar, ¿sí? Tengo que prepararme. Y esa preparación empieza desde la capacidad de servir, que es fundamental, desde la capacidad de escuchar y con humildad entender que esa escucha viene desde el corazón, desde la capacidad de relacionarme con los otros, de valorar cada una de las situaciones que se nos van presentando y por supuesto de rescatar nuestros propios valores para finalmente hacer una actitud de entrega hacia los otros que me permite a mí de verdad enterarme de quién está conmigo en este paseo. En otras palabras, eso no se llama de otra manera que servir. Por eso, quien sirve se está preparando ya para dar el salto. Es la mejor manera de hacerlo. Asumir una actitud de servicio ya te pone en un patrón frecuencial que te facilita enormemente lo que debes seguir aquí en el mundo. ¿Verdad? Muy bien. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, vamos a tener